cada persona va a vivir su duelo de maneras distintas, sin necesidad de que atraviese por una u otra etapa. Es normal que de pronto no queramos comer, que no tengamos hambre, que el sueño se vea alterado. Habría que ver también cuánto tiempo está pasando y si el hacer o no hacer eso nos está impactando ya en nuestra vida diaria. Pero un proceso normal de duelo no necesita ningún tipo de medicación. Favorecer la expresión emocional del niño, que no se le castigue por expresar algunas emociones o algunas conductas como el llanto. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Los últimos meses han sido muy complicados a causa de la pandemia y lamentablemente hemos sido testigos de la muerte de cientos de miles de personas. La muerte de un ser querido provoca siempre un duelo profundo entre familiares y amigos. Y es para charlar sobre este proceso que me da mucho gusto recibir a la maestra en medicina conductual, Andrea García Muñoz. Gracias por acompañarnos, Andrea. Hola, Mónica, buen día, me da mucho gusto estar acá. Para empezar en este tema sensible, dinos cuáles son las etapas de un duelo y cuánto tiempo dura. Claro, creo que es una de las preguntas más comunes que más suelen hacerse las personas que están viviendo que están pasando por la pérdida de un ser querido o que están viviendo un duelo. Eh, o bien aquellas personas que están acompañando a alguien que está pasando por un duelo. Para ello me gustaría primero hablar de que un duelo, pues es tal cual la palabra dolor, ¿no? Y generalmente se va a vivir cuando hay una pérdida de algo o alguien importante. Muchas veces se habla de estas etapas o de este modelo de etapas del duelo. Sin embargo, se ha visto que no siempre se lleva a cabo de esa manera, ¿no? Van a haber emociones que van y que vienen o que no estamos llevando un ciclo como tal y que no es algo pasivo por lo cual estemos nosotros pues como pasando, digamos, no estamos esperando a que algo pase sin nosotros hacer algo. Entonces, va a ser importante que sepamos que cada persona va a vivir su duelo de maneras distintas, sin necesidad de que atraviese por una u otra etapa, ¿no? Cada quien lo va a vivir diferente dependiendo de las condiciones en las que se dio la muerte, de la relación que se tenía con la persona que falleció, entre otros factores. Y el tiempo que dura también va a ir variando, justo por estos factores o por algunos otros. También tiene que ver si nosotros ya hemos vivido un duelo o si es el primero, qué rol jugaba esa persona en nuestra vida, qué significa para nosotros. Entonces, el tiempo del que se habla muchas veces es de un año. Esto viene de cuando se tenía que guardar luto y generalmente era todo un año. Entonces, como que se quedó esa tradición y porque también es como el año es la primera fecha de cada ocasión o cada situación importante que se va pasando, ya ahora sin ese ser querido. Pero bueno, en realidad no hay un tiempo estimado y cada quien lo va a ir viviendo distinto. Va a ser importante tanto el tiempo que transcurre como lo que hagamos nosotros en ese tiempo. ¿Cómo saber si necesito atención psicológica a consecuencia de un duelo? ¿O cuándo una persona debe de recurrir a un especialista después de un duelo o durante el duelo? Claro, generalmente no se necesita una intervención psicológica, pero sí puede darse un acompañamiento, ¿no? Que justamente nos vaya guiando en este tiempo sobre qué podemos hacer, qué es normal, qué no es normal. Entonces, podemos buscar el acompañamiento de un psicólogo, podemos intentarlo con nuestros medios, a menos que ya estemos notando que nos está afectando demasiado, que nuestra vida ya está cambiando completamente, que ya hemos dejado amistades, que ya hemos dejado rutinas, que ya hemos dejado el trabajo, ¿no? Y que a lo mejor estamos entrando en un momento donde no le vemos sentido a la vida, en donde quizás hay algunos pensamientos de terminar con la propia vida. Creo que ahí podría ser un buen momento en donde nuestra vida ya se está volviendo disfuncional. Mucha gente que está en duelo, como bien dice, deja de trabajar o deja de ver a sus amistades, se recluye, tiene problemas para dormir,
deja de comer. Ujú. Y aquí me gustaría también preguntar, ¿es necesario tomar medicamentos para superar un duelo? Ok. También eso es algo que sucede muy comúnmente, sobre todo cuando no hay empatía por parte de algunos profesionales de la salud y se medican a algunas personas que están pasando por un duelo. Es normal que de pronto no queramos comer, que no tengamos hambre, que el sueño se vea alterado. Habría que ver también cuánto tiempo está pasando y si el hacer o no hacer eso nos está impactando ya en nuestra vida diaria. A veces lo vamos a encontrar en el primer mes, ¿no? Que es como esta adaptación, el que nos caiga el 20 de lo que está sucediendo, pero no se ve afectada nuestra salud. Si ya vemos que se está viendo afectada, entonces podemos recurrir a atención psicológica y médica, pero un proceso normal de duelo no necesita ningún tipo de medicación. A veces son las mismas personas quienes pueden pedir este tipo de atención, ¿no? Que sea una medicación con tal de terminar con ese dolor. Habría que ver que no estén pausando el duelo, ¿no? Porque a veces ya después andan como anestesiados o si lo están postergando para después, o ver que a veces incluso con medicamentos no va a mejorar la situación porque el duelo continúa allí, porque la muerte sucedió y porque la vida cambió en muchos aspectos. Entonces, eso se va a mantener con o sin medicamentos. Maestra, ¿qué tan importante es llorar durante un duelo? Mm. Va a ser muy importante cuando consideran que es necesario, que es una forma de expresión. Si de pronto identifican que no lo hacen para no verse débiles frente a otros o porque en casa se nos ha enseñado que llorar no es permitido o que, por ejemplo, incluso les dicen, ya déjalo descansar, si lloras no va a poder descansar. Entonces ahí son como estas señales que nos indican que tendría que llorar, ¿no? A pesar de estas barreras o estos obstáculos, que pudiera permitirse hacerlo. En general, hay personas que van a estar evadiendo o evitando el llanto, pero habría que ver como cuál es la relación que se tiene con esta manera de expresión. A veces es bien visto llorar, ¿no? Por un lado, porque entonces quiere decir que lo querías mucho, que es importante, que te duele, pero por otro lado también en la cultura nos indican que llorar es malo porque no lo dejamos descansar, porque qué hipócritas, porque etcétera. Entonces creo que al final lo importante es hacerse caso a uno mismo y si para uno mismo es importante o se tiene esta necesidad de expresarlo de esa manera, pues hacerlo. Ahora bien, más allá de que una persona en duelo reciba o no atención psicológica o médica, ¿qué se le puede decir a alguien cuando esté en duelo? ¿Cómo se le puede ayudar? Ok. Creo que algo importante podría ser nosotros prestar atención a qué tanto vemos que ha cambiado la persona, ¿no? Por ejemplo, si se está aislando completamente o si ya vemos que bajó mucho de peso, entonces podríamos prestar atención y ver si le compartimos nuestro apoyo, ¿no? Ya sea para lo que necesite. En general, lo importante es preguntar qué necesitas, cómo te ayudo, ¿no? Que nosotros podamos dejar que esa persona pueda expresarse o dejar abierta la puerta a que cuando necesite algo o quisiera, ya sea nuestra compañía o nuestro apoyo para hacer algo o dejar de hacer algo, pues que cuente con nosotros. A veces también habría que ver que el silencio es importante, ¿no? Hay personas que no quieren hablar en ese momento. También identificar si la persona a lo mejor se está aislando porque no quiere dar explicaciones o porque todos les van a preguntar. Entonces, quizás darle la opción de, pues si necesitas que no te preguntemos o que no hablemos de eso, está bien, no pasa nada, ¿no? Entonces también nosotros nos podemos dar una idea de qué es lo que podría necesitar la persona y pues creo que también sería importante ver lo que no tendríamos que decirle, ¿no? Que es ya supéralo o minimizar o desautorizar su pérdida, ¿no? Que puede ser, ay, pero si apenas era un bebé, ¿no? No tuviste mucho tiempo con él o con ella. O, bueno, mi duelo sí fue importante porque mis papás que ya estaban muy grandes, pues toda la vida estuvimos juntos. Entonces, ese tipo de comentarios evitarlos. No hay que comparar un duelo con otro. Cada uno va a ser bien distinto y cada quien lo va a vivir muy diferente. Y no quiere decir que unos tengan más herramientas o no. Simplemente es distinto.
Entonces, también evitar invalidar las emociones de los demás. ¿Qué pasa con los niños? Los niños cuando pierden a alguien de su familia, básicamente a sus padres, quizá algún hermano, viven, me imagino, el duelo de manera particular porque, bueno, su fortaleza y su desarrollo psíquico es diferente. ¿Cómo se maneja o cómo se ayuda a un niño que esté en duelo por la pérdida de un ser querido? Oh, ok, creo que se puede ayudar hablándolo con él, ¿no? En términos sencillos, pero evitar utilizar eufemismos como se fue a dormir, se fue de viaje, ya no está con nosotros, ¿no? Sino, pues sí, compartirle que la persona murió y si sabemos que el niño tiene algún ejemplo de muerte, retomarlo, ¿no? A veces puede ser un pescado, a veces puede ser una mascota, entonces recordar que una vez que murió este ser vivo, ya no regresó. Y hacer mucho énfasis en que no es su culpa, en que no tuvo nada que ver el niño o la niña, sino que es algo que suele suceder naturalmente y prestar mucha atención a qué tipos de miedos puede expresar el niño. Lo puede expresar a través del juego o a través del dibujo, pero que a veces nos pueden indicar cómo lo está viviendo. Entonces, quizás verbalizaciones como es que fue mi culpa y por eso se fue, ya no quiso estar conmigo, o yo deseé que se muriera, entonces por eso se murió, o pues estoy solo en el mundo, nadie me quiere, y entonces ahí es donde tendríamos que abordarlo, ¿no? Y hablar de que pues tiene a sus seres queridos que lo quieren por X o Y razón. Entonces podría ser una manera y también favorecer la expresión emocional del niño, que no se le castigue por expresar algunas emociones o algunas conductas como el llanto, ¿no? Entonces, en general, validarlo, favorecerlo y pues que cuando él se quiera acercar o ella se quiera acercar, que sientan esa apertura de nuestra parte para saber que van a obtener el apoyo de nosotros. Muy importante observar el comportamiento, sobre todo de los niños pequeños que muchas veces no tienen a su disposición los recursos para expresar lo que están sintiendo. Ahora bien, ahora que estamos en esta etapa, que como decía al principio, se ha caracterizado porque sabemos o hemos padecido, sufrido la muerte de muchas personas. ¿Usted considera que sería conveniente o que es conveniente tomar cursos, por ejemplo, de tanatología o informarme más sobre estos temas, tener abordajes diferentes sobre la muerte, sobre la vida y la muerte, aun si no sufrimos una pérdida? Es decir, ¿esta sería una manera de prepararnos ante la inminencia de la muerte? Yo creo que sí, es una manera de prepararnos, de ser empáticos, de intentar entender a otras personas y ver si podemos apoyarlos de alguna manera, o al menos no hacerles las cosas más difíciles también, ¿no? Entonces sí, porque mucho parte de esta actitud que tengamos nosotros ante la muerte, si lo vemos como algo que no debería pasar, que no existe, que está mal, bueno, pues también nuestras respuestas van a estar ligadas a ese tipo de ideas, ¿no? Si lo vemos como algo natural, que es doloroso, pero va a suceder, o que a pesar de que quisiéramos que no existiera, va a seguir sucediendo y vamos a seguir extrañando a la persona y vamos a seguir queriendo que estuviera con nosotros, pues también la respuesta va a estar encaminada en ese sentido. Entonces sí, creo que podría ser que podamos informarnos, prepararnos y pues mostrar esta empatía con otros. Tener un sentido de finitud siempre será importante en la vida, para cuando estamos vivos y cuando se acerque el momento de la muerte o cuando perdamos a un ser querido. Por eso, en estas charlas también les invitamos a observar en la parte de abajo, en la introducción de las charlas, las ligas de contacto con nuestros entrevistados, en este caso la maestra Andrea, para que si tienen alguna duda, sepan a quién pueden recurrir para abordar estos temas y para encontrar la ayuda que necesiten. Le agradezco mucho, como siempre, maestra, y no se vaya sin antes decirme qué libro está leyendo. Ok. Para este tema creo que podría ser importante leer La pérdida de un ser querido de Nuria Soler. Es como una pequeña guía
Y yo creo que también de una vez te recomiendo un libro o les recomiendo, que se llama La muerte y sus ventajas. En este libro como que se enfoca desde varias perspectivas a la muerte y justo nos lleva a ver, ¿no?, qué es aquello bueno que podemos encontrar de la finitud de un ciclo vital. Pues muchas gracias nuevamente, maestra Andrea García Muñoz, por acompañarnos a revisar un tema tan sensible, pero al que tenemos que prestar siempre atención. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.